Hoy nos acompaña el asambleísta candidato a la reelección por el Partido Sociedad Patriótica, Fausto Cobo. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hizo un llamado a todos los actores políticos del país para que durante este proceso electoral los temas en relación a defensa y a seguridad nacional sean, y lo digo textual, dijo, sean tratados con prudencia, con respeto y con responsabilidad a fin de no afectar los intereses nacionales. Desde su experiencia militar, ¿cómo mira usted ese llamado? La poetisa, ahora ministra de Defensa, la señora Espinosa, llegó al cuartel y lo primero que hizo es subirse a un atril y decirle a las Fuerzas Armadas que tengan cuidado, que deben estar alertas y atentas porque hay en ciernes una conspiración en contra de la democracia. Patria, socialismo o muerte, dicen los soldados que ya no son soldados sino ejércitos populares en Venezuela. Involucrarse en temas políticos para las Fuerzas Armadas es sumamente grave. Lamentablemente, en la historia de nuestro país, la falta de capacidad de los políticos ha hecho que se cree un vacío y le han puesto a las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia. Pero sobre ese papel de las Fuerzas Armadas, en Montecristi se eliminó en teoría la facultad de las fuerzas, esta facultad dirimente más bien de las Fuerzas Armadas en caso de conmoción sociales, en crisis políticas, es decir, que no sigan siendo los garantes del orden jurídico. Pero lo que vimos el 30 de septiembre fue entonces un poco más de lo mismo, ¿cómo lo ve usted? Atacaron un hospital. Rafael Correa está todavía abusando del poder en la presidencia, con los bienes del Estado, haciendo campaña electoral para beneficio suyo, gracias a los militares. Porque antes del 30 de septiembre, el patito feo era justamente el ejército, las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Decían que están infiltradas por la CIA, decían que le sirven al imperialismo, y la estrellita de Navidad era la Policía Nacional. El 30 de septiembre les pasó factura ese mamotreto de ley que se llama Seguridad Pública y del Estado. Y entonces, después del 30 de septiembre, las Fuerzas Armadas han sustentado este llamado régimen democrático. Pero lo lamentable es que el jefe del Comando Conjunto, en vez de preocuparse de defender el patrimonio de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las empresas que sustentan el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en lugar de preocuparse de recuperar las capacidades estratégicas y operativas de las Fuerzas Armadas, esté involucrándose en temas disuasivos a los políticos, que todos nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer y qué debemos decir. No podemos nosotros, a cuenta de que estamos en elecciones o que estamos en tal o cual circunstancia, dejar de fiscalizar, por ejemplo, los contratos de las Fuerzas Armadas. Ahora, sin secretos frente al pueblo. Según los registros de la UNASUR, el Ecuador es el país de América Latina, de América del Sur, perdón, que más gasta en defensa, y estamos hablando en relación al PIB, y es el 2.74% de esto, lo estamos viendo en el cuadrito ahora. El 84% corresponde a gasto corriente, el 16% es equipamiento y el 55% corresponde a los salarios, que se han mejorado en un 55%. ¿Cuál es su lectura sobre las cifras en gasto corriente? Mire usted, es preferible llevarle al campo de batalla, sacar a las calles a los soldados sin armas, antes que armas sin soldados. Lo fundamental siempre será el elemento humano, el que tiene que prevalecer en el cálculo del poder militar, del poder de la Policía Nacional. En este momento, la fuerza pública, ese concepto de fuerza pública, fue destruido por las Fuerzas Armadas, y peor todavía, culminó con un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en donde se metieron bala con tanques de guerra atacando un hospital. Eso es lo que hay que recuperar, más que gastar el dinero, por ejemplo, en aviones que son necesarios, pero que no tienen armas como para cumplir su misión especial. Este rato tenemos aviones supersónicos, ¿no es cierto?, que no tienen misiles aire-aire. ¿Y cuál es la misión fundamental de esos aviones? La interdicción. Por eso
es que aterrizan avionetas en las carreteras. Por eso es que se instalan en nuestro país el puesto de mando del narcoterrorismo, del cartel más grande del narcoterrorismo, como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos ataca la fuerza pública colombiana, los radares apagados, sin tener la posibilidad de cumplir con la misión de interdicción. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, las Fuerzas Armadas, el Ejército, no tenían la capacidad ni siquiera de movilizarse a la zona. Cuando llegaron ya no estaban los Pero que bien atacaron. dice usted también, no tenían la capacidad y sobre eso ha habido inversión, ha habido equipamiento, ha habido mejora en los salarios de los propios militares, ha habido más resguardo en la frontera y entonces, ¿cuál es su lectura sobre eso? El sistema de defensa no funciona, no hay sistema, no hay enfoque sistémico. Los soldados están siendo empleados en las calles con una absoluta inseguridad jurídica. Hay que darles esa seguridad jurídica. Por eso nuestra propuesta, siempre lo hemos dicho con absoluta hombría de bien, hay que integrar todos los elementos que son interrelacionados del concepto de seguridad, que es integral, en un solo código, en un código orgánico. Bueno, y dentro del plan de trabajo que ustedes están presentando también como candidatos a asambleístas, plantean, entre otras cosas, reformar las leyes que son a favor de las víctimas, endurecer las penas y sanciones en contra de la delincuencia y especialmente los delitos de sicariato, de tráfico de menores, de secuestro, de tráfico de drogas, entre otros. Ahora, todo esto está dentro de este código penal integral que a ustedes les tocará, si llegan a la próxima asamblea, tratar como saldo, porque son más de 1000 artículos que no han podido, o eran por lo menos 1000 artículos que no han podido tratarlos en la asamblea actual y seguramente les tomará un tiempo. Me refiero al tiempo porque ¿qué pasó con los cambios urgentes que se promovían durante la consulta popular en temas de seguridad que el país necesitaba como urgente? Jamás permitiré yo, dentro de mis posibilidades, que por ejemplo avance ese tal Código de Entidades de la Seguridad Ciudadana. ¿Cómo es posible que quieran crear componentes armados que no tienen institucionalidad? Es decir, como aquellos ejércitos populares en donde están al servicio del dictador, que están al servicio de quien tiene el poder. Por ejemplo, ese componente que protege a los funcionarios públicos. ¿Acaso desconfían de la capacidad de las Fuerzas Armadas para que cumpla esa tarea? ¿O acaso desconfían de la Policía Nacional para que cumpla esta tarea? Y van a crear, sin ningún tipo de formación, sin que den cuentas de cómo va a ser, una especie de tontón macuts que están al servicio del Ejecutivo para la represión política, para perseguir a quienes pensamos diferente. Eso no lo permitiremos. Entonces, es preferible y es una gran tarea de un legislador no permitir, no necesariamente proponer hacer algo, sino no permitir. Bueno, pero ¿qué pasa con esos cambios urgentes, por ejemplo? No lo hicieron. Y uno de los objetivos específicos que ustedes por lo menos presentan en el proyecto de ley es para aportar armas, disuadir, un proyecto de ley para aportar armas para disuadir la delincuencia. Dicen ustedes, ¿qué evaluación han hecho en relación a la decisión que se tomó en este gobierno de prohibir el porte de armas, aduciendo también que la ciudadanía no tiene que estar armada para evitar más violencia? Es que esa no es la solución integral, es un parche, pero también hay sectores donde no llega el Estado ecuatoriano, por ejemplo el campo, y entonces los ciudadanos honestos están a merced de los sicarios, porque aquí en el país andan por las calles libremente los sicarios, los delincuentes del crimen organizado, aterrizan avionetas en las carreteras. Entonces el ciudadano común, dentro de una estricta reglamentación y regulación, también tiene el derecho a defenderse, pero esa no es la solución integral. Eso, por ejemplo, el tema de las armas y explosivos debe ser parte de este Código Integral de Seguridad, como un libro, el tema de las armas y explosivos. Porque ese código debe tener un libro que enfoque sistémicamente el problema de la seguridad, otro libro que enfoque el tema de la defensa nacional, ahora, para que otro de la ustedes seguridad puedan ciudadana, manejar otro de la gestión de riesgos, otro de la inteligencia y contrainteligencia. Y conocer cómo se está manejando un plan integral de seguridad desde el Ejecutivo también, desde las Fuerzas Armadas, etcétera.
Existe el tema de la rendición de cuentas. ¿Qué hará usted para que la próxima asamblea cumpla el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que claramente, y por cierto usted ha denunciado eso, que claramente dice que la Secretaría, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que la Secretaría Nacional de Inteligencia y las máximas autoridades de los órganos ejecutores tienen que rendir cuentas de su gestión para su debido control al Ejecutivo y cada 3 meses a la Asamblea Nacional a través de la comisión especializada pertinente, la que se declarará en sesión reservada? ¿Qué ha pasado con esto? No tienen plan, no hay un plan de seguridad integral. Lo que hay es una especie de agenda, gastar una plata del pueblo para hacer unos libros bonitos. ¿Por qué no se ha exigido la comparecencia cada 3 meses? Claro, han ido, pero es reservado. Ahí está la trampa. Por eso yo digo, sin secretos frente al pueblo. Lo que se habla adentro, lo que se exige adentro de esa sesión, no se puede decir afuera. Porque obviamente estamos sujetos a la confidencialidad. Hay temas como este, por ejemplo. No hay plan. No han pegado una los de la Revolución Ciudadana en temas de seguridad. Ese es el déficit más alto. ¿Por qué razón? Porque es integral. Mire usted cómo puede ser posible. Le acabo de escuchar a Fernando Villavicencio en el tema que tiene que ver con la inseguridad. La inseguridad, por ejemplo, en el tema de las inversiones. Y son algunas de las... El festín del petróleo se quedó corto, ese libro. Parece esto, la fiesta del chivo. Es decir, la corrupción del ejercicio son las del poder críticas y propuestas de los años 60 Fausto y 70. Cobo, candidato, se nos terminó el tiempo, candidato a la reelección en la Asamblea por el Partido Sociedad Patriótica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.